Estimada audiencia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Llego nuevamente con un mensaje sumamente importante para la vida de la humanidad y para cada persona que escuche esta palabra. Quiero decirle que hoy tengo la bendita palabra del Señor y partiendo de Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11, dice el Señor en su santa palabra, dice: y estando los 11 en el monte de los olivos, mirando hacia el cielo, se le aparecieron dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá. Con esa palabra quiero decirles que otro de los grandes principios del Evangelio es la segunda venida de Jesucristo. Y quiero compartir este mensaje, esta palabra, con la autoridad que nos da las Sagradas Escrituras, con el cumplimiento veraz, eficaz, histórico, comprobado por medio de la escatología pasada, cumplida en la escatología presente y la escatología futura. Es la veracidad, la autenticidad del cumplimiento de la palabra de Dios en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La arqueología comprueba la palabra de Dios por todas partes. En la historia, en las excavaciones, allá en el Oriente Medio, en la tierra de Israel y las naciones circunvecinas. Todo nos comprueban la veracidad y autenticidad del mensaje de la Biblia, la palabra de Dios. Es incontrovertible. Es indubitable, no admite duda. Según San Lucas 1, como dice, y aquí en Hechos capítulo 1, el escritor, el doctor Lucas, en ambos libros nos dice que no hay duda de lo que se comenzó a hacer, a escribir y a contar acerca de la vida y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, quiero decirte que el cumplimiento de toda esa escatología pasada, había en el Antiguo Testamento de la Biblia más de 2000 profecías en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todas ellas, muchas comprobaciones han habido cuando Cristo vino. Todo se cumplió. El Antiguo Testamento, que tiene las Sagradas Escrituras, la Biblia, es la promesa. Está compuesto de las promesas en cuanto al advenimiento del Mesías. El Nuevo Testamento lo podemos resumir como el cumplimiento. Entonces, dos palabras: promesa, el Antiguo Testamento; cumplimiento, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, de San Mateo al Apocalipsis, en estos 27 libros del Nuevo Testamento aparecen un poco más de 300 profecías en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. No puede ser que el pasaje con el cual inicié Hechos 1, con 11 testigos, los 11 apóstoles, ya no estaba Judas, pero los 11 apóstoles fieles al Señor, antes de elegir a Matías, el reemplazo de Judas, estaban, y a la vista de ellos Jesucristo ascendió, fue llevado y se escondió. Y por eso los ángeles que vinieron, dos mensajeros también celestiales, les dijeron claramente: ustedes están mirando al cielo, pues este mismo Jesús, así como ha sido tomado de ustedes, de vosotros aquí al cielo, así mismo vendrá.
vendrá. Y así las profecías se cumplen y están escritas. Querido oyente, la segunda venida es uno de los mensajes prioritarios en este tiempo y para este final de los tiempos. La Sagrada Escritura llama, 1 Corintios 10 y en muchos otros pasajes, que nosotros que vivimos en el final de los tiempos, o sea, los tiempos finales. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor acerca de las señales de su segunda venida, Él les dijo que para el final de los tiempos entonces vendrían el cumplimiento de muchas señales que anuncian su venida. Y Él comenzó a hacer una lista en los siguientes pasajes, en Mateo capítulo 24 y 25, San Lucas capítulo 21, San Marcos capítulo 13 y otras cantidades de textos, y el libro del Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el final. Es un mensaje escatológico, es un mensaje que nos anuncia y nos presenta el plan divino en cuanto al devenir y a la realización de la historia de las naciones, de la humanidad acá en la tierra, y el desarrollo de la obra de Jesucristo, que es el centro de la palabra de Dios y que es el mensaje fundamental para predicar, para enseñar, porque en Cristo está la culminación y la cumbre, la cúspide de la revelación especial de Dios. Por eso su palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. La segunda venida de Cristo es inminente, lo que quiere decir, esa palabra quiere decir que en cualquier momento aparecerá el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero, por ejemplo, en Hebreos 10:27 dice que Jesucristo vendrá por segunda vez, aparecerá, pero ya no en relación con el pecado, ¿no?, sino para salvar, para llevar a los que creemos en Él. ¿Ya? Entonces, ya no vendrá como a salvar, sino a llevar lo que ha salvado. Los que hemos creído y creemos en la salvación, que es el punto anterior que estuve predicando, principio del Evangelio, la salvación. Entonces hemos predicado la salvación, la sanidad divina, la segunda venida en esta ocasión. La segunda venida nos habla de tantos principios y entre ellos hay uno que mucha gente ni lo entiende ni lo quiere aceptar. A los que lo conocemos, lo estudiamos y lo predicamos. Y se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es la primera fase de la segunda venida. La segunda venida de Cristo tiene dos fases. El arrebatamiento, que es inminente y que aparecerá como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y es como la aparición en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 24, 1 Corintios capítulo 15. Entonces el Señor aparecerá, pero en esa primera fase Jesucristo en su segunda venida no viene hasta aquí a la tierra, sino que dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, dice que vendrá hasta las nubes y arrebatará, tomará de la tierra los que hayan muerto creyendo en Él, resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados y juntos iremos a recibir al Señor en el aire y estaremos e iremos con el Señor. Esa palabra para mucha gente es locura. En aquel tiempo, hace 2000 años, para mucha gente esa palabra era locura. Para hoy, para muchas personas, decir eso que está escrito en la Sagrada Escritura les parece una locura.
Y así dice en 1 Corintios 1. Para los griegos, para ellos eso es locura. Para los que se pierden, para los que no, los incrédulos, es locura. Para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios, salvación de Dios y la esperanza bienaventurada de la iglesia verdadera, la iglesia auténtica, que esperamos con todo el corazón, preparándonos para ese momento de la aparición de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Esa palabra es, como les dije al comienzo, es veraz, es realmente eficaz, es auténtica, es fundamentada en la escatología cumplida. Y la escatología que se está cumpliendo, las profecías y las señales en este momento se están cumpliendo. Hay decenas y decenas de señales que se han venido cumpliendo en los últimos años. En el siglo XX, al final, en la segunda mitad, sobre todo el siglo XX, fue el cumplimiento de muchas profecías. El aumento de la ciencia fue profetizado por Daniel. Dice, y la ciencia aumentará, Daniel capítulo 12. ¿Sí? La ciencia se acabará, 1 Corintios 13. La ciencia se aumentó. Se descubrieron todos los aparatos que comenzaron a surgir. Se inventó la aviación, se inventó el telégrafo, luego el teléfono, se inventó ahora el teléfono celular, la computadora, la electrónica, la ciencia médica ha aumentado, la ciencia, la astronomía ha aumentado para los viajes espaciales. Los aviones de hoy no son los mismos y lo mismo que los de ahora 50 años, no. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron todas esas cosas. Vendrían el automóvil, que correrían iluminados como hachas de fuego a gran velocidad. Vendrían el cumplimiento de muchas pestes y plagas que se están cumpliendo y estamos mirando y estamos enfrentando plagas o pestes, llámese como se llame. La peste negra, el ébola, el H1N1, la gripe, el SIDA, el cáncer, el COVID-19, la diabetes, etcétera, etcétera, tantas enfermedades y pestes que azotan a la humanidad. Es cumplimiento. Hace 70, 80 años surgían pocos terremotos en el mundo. Hoy en día acontecen muchos terremotos. Eso está escrito en Mateo 24. Dice, y habrá muchos terremotos, dijo el Señor, en diferentes lugares de la tierra. Y habrá hambres. El hambre azota a muchas partes del mundo. Aquí mismo en nuestro país hay desnutrición y hay hambre en diferentes sectores de la sociedad. Eso es un cumplimiento inminente de la palabra profética. Hay una profecía grande en Mateo 24, en Lucas 21. Por ejemplo, en Lucas 21 dice el cumplimiento de los gentiles, los que no somos judíos, y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue esparcido, dispersado en el año 70, con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, por el general Tito, enviado por el emperador. Entonces, los judíos fueron dispersados, y así estaba escrito por los profetas, serían dispersados por el mundo. Desde el año 70 de nuestra era hasta 1948, el siglo pasado, tiene 72 años, el pueblo de Israel se le volvió a su tierra, no porque las Naciones Unidas y algunos países dijeran, ay, vamos a darle tierra a este pueblito que anda por ahí nómada. Eso es cumplimiento de la palabra profética.
llegó Israel en 72 años, un pueblo demasiado pequeño geográficamente y por lo tanto en sus habitantes. Hoy Israel está entre los 7 países más desarrollados del mundo, con una tecnología que hace florecer el desierto, cultiva el desierto, esparce tecnología para el mundo entero, esparce sabiduría, ciencia para el mundo entero. Y de Israel, en Israel dice, allí fue dada la palabra de Dios, porque es el pueblo de Dios. Muchos países en estos 72 años muchas veces han querido acabar con el país. Mire, en 1967, 14 naciones se fueron contra Israel, que estaba apenas recién fundado otra vez en su tierra. Una nación apenas naciente, pero sabe, estimado oyente, en 6 días, con la poquísima gente que tenía, la poquísima tecnología, Israel en 6 días derrotó a las 14 naciones árabes que estaban haciéndole la guerra. Por eso se llama la guerra de los 6 días. Y ahí está Israel. Israel no ataca a nadie. Todas las veces que Israel hace algún asalto es defendiéndose de los ataques que continuamente los enemigos le lanzan. Está escrito, mire, tenemos el testimonio desde tiempos antiguos, cuando Israel salió de Egipto y se formó pueblo. Dios lo formó su pueblo y habitó en la tierra que era de Canaán y que llegó a ser de Israel. Entonces todos los vecinos desde entonces han venido siendo enemigos. El mismo Egipto de donde salió, Asiria, Damasco, Babilonia, los medos y los persas, todos han cautivado y han azotado a Israel. Los griegos en el tiempo de Alejandro Magno, los romanos, todo el tiempo del Imperio Romano, cuando vino nuestro Señor a la tierra, la primera venida. Entonces tenían oprimido al pueblo, lo explotaban y querían destruirlo y acabarlo. Y de ahí para acá, en la era que llamamos la era cristiana, después de Jesucristo, del año 1, del siglo 1 al siglo 21 que estamos viviendo, muchas naciones siguen atacando a Israel. Esa es la señal más grande que hay de la pronta venida de Jesucristo, porque está escrito en San Mateo 24, dice, y no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan, y entonces vendrá el fin. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Vendrá por segunda vez. Jesús viene a esta tierra. El mundo va en peor, pero tienen que acoplarse todas estas cosas para que todas las naciones del mundo formen un solo gobierno, formen un solo gobernante. La Biblia lo llama el anticristo. Marque a toda la gente para hacerse dueños de todos los habitantes del mundo con el 666, Apocalipsis 13, versículos 17 y 18, para que todos se sometan a él, y a través de la computarización, de la sistematización de la tecnología que hay hoy en día, entonces va a controlar el mundo entero que haya, excepto la iglesia de Jesucristo, excepto los que creemos, porque en el arrebatamiento el Señor nos llevará. Entonces vendrá la segunda venida, el arrebatamiento, llevará a su iglesia para estar 7 años con el Señor. Y en esos 7 años la Biblia, en Daniel 9:27, en Mateo 24, 20 y 21, Jesús lo llama la gran tribulación, cual no la hubo antes ni la habrá después. Por eso se llama gran tribulación. 7 años que gobernará este gobernante mundial que va a venir, que ya debe estar por ahí en algún país de origen judío, y que se une con todo lo demás para establecer la religión mundial que se llama la iglesia apóstata, porque le da la espalda al Señor para adorar al anticristo. Entonces, en ese tiempo habrá gran dolor. Se cumplirá lo que está escrito en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18,
y parte del 19, cuando aparece la segunda venida, ya en la segunda fase. Entonces, la segunda fase ya Cristo no viene hasta las nubes, sino que dice desde el Antiguo Testamento en Zacarías 14:2, dice, y vendrá otra vez el deseado de las naciones, dice, y asentará su pie en el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos, y allí se enfrentará con el anticristo, y todas las estarán en una gran guerra en el valle de Megiddo, estarán allí y querrán hacerle frente al Señor, porque ellos pensarán que es una invasión extraterrestre, y en efecto es, pero no es una invasión, es la segunda venida del Señor, que viene a la tierra a establecer su reino de paz, que la Biblia lo llama en Apocalipsis 20, lo llama el milenio. Entonces Jesús establecerá y gobernará desde Jerusalén a todas las naciones que hayan quedado. Amigo y hermano, este corto resumen que he hecho de la palabra de Dios acerca de la segunda venida, y como le dije al comienzo, hay más de 300 profecías que lo anuncian. Usted debe prepararse. ¿Cómo debe prepararse? Oyendo esta voz. Esta es una voz de trompeta, que hablamos del Señor, que creemos en Él, que lo anunciamos por estos medios, para que usted esté arrepentido, acepte a Jesucristo como su Salvador, crea en Él para que lo reciba como su Salvador, que viene a buscarlo, a buscarnos y a llevarnos para estar con Él. Crea que la sangre que hace 2000 años el Señor derramó allá en Jerusalén, en la crucifixión, en la cruz, esa sangre tiene poder para quitar y borrar sus pecados, su iniquidad, y darle la salvación de la cual hablamos anteriormente, y hacerlo uno de ese gran grupo, de esa gran multitud que lo esperamos, que en el mundo entero estamos esperando esa segunda venida. Apártese del pecado, eso es la santificación. Abandonar el pecado, arrepentirse de la iniquidad. Crean esto, es para el bien suyo, es para el bien de toda persona. El evangelio no es para hacerle mal ni para sacar a alguien y llevarlo a cosas desastrosas. No, es todo exactamente el bien, para el bien suyo, aquí y por la eternidad. Tendrá la oportunidad de disfrutar eternamente todas esas voces que vienen por miles de todos aquellos incrédulos, filósofos, ateos, materialistas, naturistas, que no creen en el Señor, impulsados por el poder del enemigo, por el poder de Satanás, por el poder de la incredulidad, de creerse el hombre a sí mismo un Dios y hacerse en lugar de Dios, porque eso es lo que hace el anticristo, hacerse en el lugar de Dios, segunda de Tesalonicenses 2. Entonces, en lugar de eso, reciba a Jesucristo para que no tenga que enfrentarse a aquel día, porque dice que está establecido para la humanidad, para el ser humano, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero en el tribunal de Cristo, los que lo seguimos recibiremos la bienvenida para estar con el Señor siempre. Pero los que no, y si lo resisten, hasta ahora hace resistencia para no creer en el Señor, tendrá que enfrentarse siempre a Jesucristo, pero no como su Señor y Salvador, sino como el juez. Entonces tendrá que oír la sentencia cuando dice Mateo 25, se sentará el Señor, el Rey, Jesús, en su trono, y separará las cabritas de las ovejas. A los cabros los pondrá a su izquierda, a las ovejas a su derecha, y a sus ovejas, los que lo hemos seguido, entonces les dirá: venid benditos de mi Padre al gozo eterno, a la vida eterna preparada para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, sus ángeles. Entonces, mira, esa es la sentencia. Cuando Cristo esté en el tribunal, Él va a leer
porque Él tiene, dice la palabra de Dios, que Él tiene los libros escritos donde aparece su nombre, donde aparece todo lo que haya hecho. Esto está escrito en 2 Corintios 5:10. Dice, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, los que seguimos el bien, siguiendo a Jesús, entonces recibiremos la corona de la vida eterna. Y los que no, la maldición de la muerte eterna, porque muerte es separación eternamente de Dios. Recíbelo hoy por la fe, y para que lo esperemos juntos en la aparición cuando Él venga a llevarnos. ¿Tomará usted esa decisión? Usted decide. Dios lo ama y nosotros también lo amamos, y le estamos advirtiendo para el bien suyo. Es para el bien suyo, amable oyente. Este país necesita, esta tierra, esta sociedad, tanto dolor, tanta maldad, tanta perversidad que hay, tanta corrupción y violencia, es por andar separados de Dios. Este servidor que nació en el tiempo que llama en Colombia la década de la violencia del 48 al 58, nací y estoy en el siglo XXI. Ha sido un tiempo de mucha violencia en Colombia, pero este servidor se entregó al Señor y no conozco qué es levantar mi mano contra mi prójimo. Bendito sea el Señor, lo digo como testimonio. Nunca sé qué es disparar un arma. Gloria al Señor, alabado sea Jesús, que me salvó, que me rescató, que me cambió. Y por eso lo invito con todo mi corazón para que decida por Jesucristo, para que Él sea su Salvador, su Señor. Y el día del encuentro se encuentre para recibir la corona de la vida eterna. Pero tómalo ahora, tiene que decidir. Aquí en su mente tiene una capacidad de decisión, en su conciencia. Decídelo. Acéptalo, recíbalo, para que Él perdone su iniquidad y su pecado y le dé el regalo de la vida eterna aquí, para que lo disfrutemos por la eternidad. Que Dios lo bendiga. Quiero terminar con una palabra de oración para que esperemos juntos la segunda venida del Señor y estemos siempre con Él. Amado Dios, te doy gracias por este momento. Bendigo a cada oyente. Lo bendigo en el nombre de Jesús y pido que cada uno que tome esta decisión se comunique con nosotros, se acerque a una iglesia de sana doctrina donde esté, para que sea discipulado y para que pueda seguir a Jesucristo y pueda crecer y esperar a Jesucristo en su segunda venida. Bendícelo, bendiga a la familia, bendiga al que está en el campo, en la ciudad, en la oficina, en el carro, en la fábrica, en donde esté, en el gobierno, en el ejército, la policía, en los grupos, inclusive alzados en armas, los bendigo para que ellos vengan también al arrepentimiento, porque ante Dios no hay acepción de personas. Toda persona necesita arrepentirse y venir a Jesucristo para que se le perdonen sus pecados. Hombre, mujer, niño, adulto, cualquiera que sea, vengan al Señor. Padre, te ruego por ellos y pido que esta palabra llegue al corazón necesitado, llegue a la familia necesitada, se conviertan y sean salvos y esperemos juntos a Jesús que regresa por segunda vez un día de estos. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor nos dio señales para su pronta venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oro también por los enfermos, por los desvalidos, por los abandonados, por los que están separados, los divorciados, los huérfanos, los que no tienen que comer, los bendigo para que vengan a Jesucristo y sean suplidas sus necesidades y sean acogidos en el reino de Dios, para gloria de Dios Padre. Los bendigo y pido por la sanidad de ellos y la salvación de ellos para que puedan venir arrepentidos a Jesús. Gracias, Padre. Oro en el nombre de Jesucristo y los bendigo. Nos vemos en el próximo video. Puedes llamarme al 313-829
0792. Que el Señor me los bendiga grandemente.